Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a continuar con, con nuestros estudios de doctrina básica este día. Le voy a invitar a que me acompañe a Mateo 5:6. El tema de este día es: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Mateo 5:6. La verdad que el sermón del monte es una enseñanza preciosa para nuestras vidas, para aprender más. Amén. Así que espero que ya tenga listo su cuaderno, su Biblia, para anotar, para llevar este estudio. Amén. Dice la palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Repito: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se levante, Señor, para interferir, para estorbar con tu palabra. Amén y amén. ¿Qué es hambre y sed? Es tener un espíritu que está muriendo de hambre. Amén. Vimos que es los pobres de espíritu, es ser siempre necesitados. Para empezar, yo quiero poner algo como para que podamos entender, para que podamos comprender la enseñanza. No es lo mismo aplicar justicia que ser justos. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es aplicar la justicia y otra cosa es que seamos justos, porque podemos aplicar justicia y ser injustos. Entonces, tiene que haber un equilibrio o una igualdad. Es cierto, hay que aplicar justicia, pero hay que ser justos. Entonces, tener un espíritu que está muriendo de hambre, pero de justicia, porque dice: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y para que usted desee, anhele que haya justicia, pero también ser justo, usted necesita tener esa necesidad. Es de verdad hambre y muerte, pero del alma, no basado en lo que mi alma quiere hacer. ¿Sí? Hambre y sed también es morir de insoportable sed. Es un espíritu que se muere de hambre y sed de justicia, que anhela que haya justicia, pero también ser justos. Amén. Entonces, justicia significa toda justicia. Justicia no es en lo que a mí me conviene y en lo que no me conviene. Justicia es para todos, sin importar la posición, sin importar la condición de la persona. No es como la justicia humana, en la cual se puede comprar. La justicia divina no se puede comprar. Y la justicia divina es para todos, sin importar el sexo, si es hombre o mujer, sin importar la edad, sin importar la condición, sin importar la condición, si es alguien que tiene o no tiene dinero, si tiene una profesión o no tiene una profesión, etcétera. Entonces, el verdadero cristiano debe y debemos de estar muertos de hambre y sed por toda justicia. Entonces, esto lo muestra el griego. En ese idioma los verbos para hambre y sed están en lo que normalmente se llama el caso genitivo. ¿Qué es esto? Esto simplemente significa que a veces una persona siente un poco de hambre y un poco de sed. Por eso tiene hambre y sed de un poco de algo. Amén.
un poco de algo. No es lo mismo cuando nosotros hemos tenido alimento cerca. Usted tiene hambre y tal vez ya pasó la hora de comida o falta la hora de comida, usted se puede comer una fruta o puede tomar algo, ¿verdad? Un jugo de algo. Pero aquí estamos hablando de cuando hay una necesidad que nos lleva casi a morir. ¿Cuántos de nosotros somos indolentes en las cosas que han pasado? Somos indolentes porque no nos pasan a nosotros. Muchas veces somos indolentes porque no es con nosotros. Y muchas veces nosotros queremos justicia cuando algo nos afecta a nosotros o afecta a alguien más. Entonces, por ahí vamos a ir viendo. Entonces, pero fíjese que en las bienaventuranzas, hambre y sed de justicia están en el caso acusativo. Entonces, esto es totalmente inusual. Pero ¿a qué se refiere? Se refiere al hambre y sed de toda cosa, de toda justicia. Oiga, de toda justicia. Estamos hablando de la justicia completa, en todo tiempo, en todo lugar, ante cualquier circunstancia. No un bocado de ella. No cuando necesito que se haga justicia para mí o cuando yo la quiero implementar. O cuando usted y yo implementamos justicia, pero esta justicia es implementada depende a quién estamos juzgando. Entonces, esto es significativo porque significa que la promesa de una vida saciada es condicional. Una persona tiene que morir de hambre y sed por toda justicia si desea ser saciada con la plenitud de vida. Queremos ser saciados en la vida, queremos ser plenos en la vida, entonces debemos de tener esa hambre y sed de justicia en todo. Amén, en todo. Entonces, yo espero que me dé a entender, porque pareciera que muchas veces con todos estos términos de un trabalengua, vuelvo otra vez. Una cosa es justicia y otra cosa es ser justos. Si estas dos no son por igual, entonces estamos cayendo en un error, nos equivocamos y hacemos daño. Un ejemplo, usted si es padre de familia y tiene que implementar un castigo, es decir, tiene que hacer justicia, alguien quebrantó una ley en el hogar, y póngale que usted tiene 2 hijos, y los dos actuaron por igual, pero normalmente uno de ellos es mayor que el otro y el otro es menor. Entonces, usted debe de ser justo probablemente por edad. No le puede poner el castigo del mayor, que tal vez tiene un poco más de conocimiento, de ponérselo de la misma manera al menor, o viceversa, con el menor ser más duro y con el mayor ser... No, debería de ser por igual, a cada uno por igual. Amén. Entonces vamos a ver varios puntos significativos. Amén. Hay que ser justos, pero hay que implementar justicia, sí, pero hay que ser justos. Llega un momento en el cual los hijos crecen y ya están en la edad de que los dos por igual reciban lo mismo. Pero si usted como padre, no quiero que se oiga esto así de una manera, pero si usted como padre tiene un favorito o ayuda más a uno que al otro, ahí no se está haciendo justo. Entonces podemos caer en una falsa justicia, pero no me quiero adelantar. Veamos, primero, vamos a ver varios puntos. Primero, ¿qué es bienaventurado? Porque dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, bienaventurado es aquella persona que tiene hambre y sed de ser justo. Hay que aplicar una justicia. ¿Cómo la aplico? Es si soy justo o no soy justo. Entonces, el bienaventurado es aquella persona que tiene un deseo casi de muerte, porque dice, ¿verdad? Casi a morir,
en el sentido de que quiere ser justo. No quiere ser injusto. Injusto puede ser una persona cuando o se aplica menos o se aplica más. Entonces, no es suficiente hacer justicia. No es suficiente poner una sanción, un castigo, una reprimenda. Amén. No es suficiente. No es suficiente hacer justicia. No es suficiente ser justo. Tienen que ser de las dos. Entonces, ambas cosas son esenciales para ser bienaventurado. Entonces, están las personas que actúan ser justas y descuidan el hacer justicia. Amén. Por eso le digo, tienen que ser ambas. Entonces, como segundo punto, primero es, ¿quién es un bienaventurado? Y el segundo punto es, están las personas que actúan, oiga, ser justas y descuidan el hacer justicia. Y esto conduce a dos graves errores. Dentro de este segundo punto, el literal A es el error de una seguridad falsa. Esto impulsa a una persona a acentuar que es salva y ha sido aceptada por Dios porque ha creído en Jesucristo. Amén. El error de una seguridad falsa es que nos puede impulsar a nosotros en acentuar que somos salvos y hemos sido aceptado a Dios únicamente porque hemos creído en Jesucristo. Pero descuidamos el hacer el bien. ¿Hay personas así? Sí. Entonces, no vive como debiera, obedeciendo a Dios y sirviendo al hombre. Entonces, mire, hay algunos tipos de pensamientos o algunas líneas en los cuales unos dicen, salvo, siempre salvo. Esa frase de salvo, siempre salvo, da un error para una vida libertina. ¿Por qué? Porque soy salvo, yo creí en el Señor y como ya fueron perdonados mis pecados, puedo hacer lo que quiera y ya no va a haber condenación sobre mi vida. Y también hay otra forma de pensar cuando se habla de la predestinación, que aquellos que han sido predestinados, como ya son predestinados y ya son salvos, se puede vivir de la manera que se quiera. Entonces, hay un gran error con el sentido de cómo se vive. Entonces, esto lleva al error de una vida libertina. Lo primero es el error de una seguridad falsa. ¿Creemos que la salvación se pierde? No, no creemos que la salvación se pierde para aquel que la ha recibido. ¿Y eso quién lo sabe? El Señor, no nosotros. Pero que yo diga, yo soy salvo, voy a vivir como quiera, hay un grave error. Hay un grave error. ¿Por qué? Porque la palabra es bien clara en muchas. No nos estamos metiendo aquí. No voy a entrar a los que son predestinados y no predestinados y esto que tiene que ver con la iglesia terrenal o la iglesia reino y la iglesia celestial, etc. No. La palabra es bien clara. Sin santidad. Entonces yo no me puedo saltar la parte de la santidad en mi vida. Entonces, el error de una vida libertina lleva a una persona a salir y hacer lo que desea. La palabra dice que no participemos de las obras infructuosas de la carne, pero también dice que despojémonos del viejo hombre que está viciado, que estábamos muertos en delito. No podemos regresar allí. Este error de una vida libertina lleva a pensar o a sentirse seguro y cómodo en su fe puesta en Cristo.
Yo vengo o me congrego, hago todo lo que tengo que hacer, hasta sirvo, y eso me mantiene a mí como que yo vengo cada domingo a limpiarme, pero yo de lunes a sábado hago un montón de cosas. Ahora, usted es una persona que todavía oye música secular. Mire, hay muchas personas que desde un púlpito le dicen, ¿y cuál es el problema? No hay ningún problema de escuchar música secular. ¿Y las contaminaciones? No, 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 es que solo estamos oyendo. No, las contaminaciones que van a nuestras almas. Hermanos, ¿y cuántas personas oyen música secular y el domingo como que yo creo que le ganan el puesto a David en adorar y hacer un montón de cosas? Pero es que no se puede, no es compatible estas dos cosas. Debemos de entender que una conducta equivocada puede afectar el compañerismo con Dios y con otros creyentes. Sí, esta persona sabe, oiga, esta persona, el que comete este error de una vida libertina, sabe que su conducta equivocada puede afectar el compañerismo con Dios y con otros creyentes. No, en la iglesia se comporta de una manera, pero cree que su conducta no afecta a la propia salvación ni la aceptación de parte de Dios. Muchos creen que se puede pecar y venir y pedir perdón. Muchos creen que pueden pecar y no van a haber consecuencias. Porque déjenme decirle algo, la palabra dice que el que es hijo, el Señor lo corrige. Dice que al que toma por hijo, lo corrige. Entonces, probablemente usted no va a perder su salvación. Pero déjeme decirle, van a haber graves consecuencias. Amén. Entonces, el problema con este énfasis es que constituye una justicia falsa. Amén. En la Biblia, justicia significa ser justo y hacer justicia. Mire, de la mano, ser justo y hacer justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia en ningún lado no sabe nada de ser justo sin vivir justamente. Mire, es que el Señor nos lleva ¿cómo se llama? A un equilibrio en nuestras vidas. Vimos el miércoles pasado los mansos. Es alguien que no pierde, ¿sí?, su capacidad, su dominio propio. Tercer punto. Están las personas que actúan el hacer justicia y descuidan el hecho de ser justa. Esto también conduce a dos grandes errores. ¿Cuál es? Literal A, el error de la justicia propia y el legalismo. Allá vimos, en el primero es más a un punto de libertinaje. No hay ningún problema, no hay consecuencias. No, 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 ¿cómo? Mire, es como que, déjeme ponerle este ejemplo, es como que alguien escuchó en la alabanza, escuchó un arreglo de una música secular y viene y pegó aquí en una alabanza. No, no afecta, no hay problema. Es que hay un dicho que créame que a mí no me gusta escucharlo, no lo soporto. Que dice, hay mucha gente que dice, es que Dios conoce los corazones. Sí, sí. Y como Dios conoce los corazones, pena debería de darnos lo que Dios conoce de nosotros. Volviendo literal a el error de la justicia propia y el legalismo. ¿Qué es esto? Impulsa a la persona a acentuar que es salva y aceptable a Dios porque hace buenas obras. Trabaja, se comporta con moralidad, es decir, no es libertino, guarda las reglas y regulaciones. Es un ejemplo dentro de la iglesia, es un ejemplo de la sociedad, es un ejemplo de la familia. Hace lo que un cristiano debe de hacer.
y obedece las principales leyes de Dios. Está comprometido, no permite que nadie traiga alguna contaminación o algo. No, eso es más del mundo, eso no se puede hacer. Pero esto lleva a que esta persona se vuelva rígida y descuida la ley fundamental, la ley del amor y de la aceptación. Olvida que Dios lo ama o la ama y la acepta no porque hace buenas obras, sino porque ama y confía en la justicia de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de esta manera, verdad? Ejemplo, el hijo pródigo y el hijo mayor. El hijo pródigo hizo y deshizo, ¿verdad? Hizo y deshizo, hizo todo lo que quería, un libertino. Y el hijo mayor que dijo, yo siempre estoy aquí, yo siempre trabajo, yo no te fallo. Yo nunca he tocado nada. Y empezó a poner de que prácticamente casi decir, mírame a mí, soy intachable. Entonces, esa actitud nos lleva a literal B, el error de una actitud que juzga y censura. Y tu hijo, oiga, juzga y censura. Y tu hijo, que ha derrochado el dinero allá con mujeres y ha hecho todo, viene ahora y lo pones. ¿Verdad que esto se da en las iglesias, en el pueblo de Dios? ¿Verdad que encontramos de estos extremos? Uno que, no hombre, todo bien, no hay problema y todo lo demás. Y hay otro que, no, ¿qué es esto? Que, mire, los dos están en un error. Amén. Entonces, literal B, el error de una actitud que juzga y censura. Primero vimos el error de la justicia propia y el legalismo. Y la B es el error de una actitud que juzga y censura. Es una persona que acentúa el hecho de ser justa. ¿Qué es ser justo? Aceptable a Dios, porque guarda leyes con frecuencia y viene y como guarda esto y hace esto, él cree que tiene el derecho, o esa persona tiene el derecho de juzgar y censurar a otros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos comportado de esta manera? ¿Cuántos de nosotros no hemos juzgado y censurado a otros por lo que hacen cuando nosotros, mire, y hemos sido implacables, ¿verdad? Duro. Esta persona cree que las reglas y reglamentos pueden ser guardados porque ella los guarda, porque esta persona sí los puede guardar. Es que yo sí lo puedo hacer, ustedes deben de hacerlo. Por eso, todo aquel que fracasa en guardarlos es juzgado, criticado y censurado. Mire, qué triste es cuando uno se da cuenta, porque uno habla, ¿verdad? Que el libertino que hace todo lo que quiere y todo lo demás. Y muchas veces, cuando uno ha estado más de este lado de criticar, juzgar y censurar, de ser duro, de ser implacable, de decir que los demás no viven como uno vive, wow, uno dice, yo me ponía a pensar, Señor, la verdad que ninguno de los dos, pues, en ninguno de los dos lados quisiera estar, o siéndole honesto, he estado más del lado de esto, de criticar, juzgar, censurar, porque me ha tocado estar en la iglesia y uno sabe, hermanos, yo se lo digo por experiencia, yo he sabido, cuando uno aparenta, ¿verdad?, ser alguien recto, justo, y uno dice, Señor, la verdad que qué difícil. Porque el problema con este énfasis de este tipo de personas es que también constituye una justicia falsa. Porque el legalismo no nos va a llevar ni a hacer justicia, ni a ser justos. Y el libertino tampoco. Recordemos que en la Biblia la justicia es tanto ser justo como hacer justicia. La Biblia no conoce nada de ser aceptables a Dios sin haber sido justificado en Cristo. Entonces,
vemos aquí, ¿verdad? Los dos lados. En aquel que dice, no, no pasa nada, pero también en aquel que se vuelve duro, rígido y cree que tiene la capacidad de censurar. ¿Va? El libertino dice, no, es que, ¿por qué me vas a censurar? Si yo a ti no te señalo, ¿por qué me vas a señalar a mí? ¿Verdad? Esta es la forma. Y aquel, y en el legalista es, yo sí tengo la capacidad de juzgarte, censurarte y todo lo demás. Y de ahí es que muchos se agarran para decir de que no podemos. No, mire, la palabra nos, nos dice cómo debemos de juzgar a los demás. La palabra en ningún momento dice que no podemos juzgar a alguien, pero da indicaciones de cómo deben de hacerse. Y si dentro de esa justicia y de ese juicio no hay amor, entonces no vale. Amén. Sigamos. Cuarto, la respuesta a la justicia no es lo que la mayoría piensa cuando hace justicia. La respuesta a la justicia no es lo que la mayoría piensa cuando piensa o hace justicia. Cuando la mayoría piensa en justicia, piensa en hacer el bien, sin hacer buenas obras, obras de bien y en ayudar al prójimo. Entonces, al transitar el hombre por la vida, encara desafío tras desafío por ayudar. Entonces ayuda y se siente bien consigo mismo por haber ayudado. Amén. Cree que sus buenas obras lo hacen aceptable y justo delante de Dios. Pero la Biblia no dice que los hombres nunca obran el bien. Lo que dice es que los hombres no son justos, no son perfectos en su corazón. Tenemos una idea equivocada de que porque hacemos obras y ayudamos y vemos cómo resolvemos algunas cosas, creemos que esto nos vuelve aceptables y justos delante de Dios. Y puede ser que nuestra alma nos esté engañando. Porque mire, cuántas veces nosotros hemos hecho cosas ante los demás y los demás creen que nosotros somos buenos, pero no conocen nuestra intención o por qué lo estamos haciendo. Porque muchas veces hacemos algo porque queremos un beneficio, tal vez en ese momento o más adelante. Pero aquí también queda bien claro que muchos creemos que por hacer buenas obras, eso nos permite ser aceptables y justos delante de Dios. ¿Y acaso solo el creyente hace buenas obras? No, hay mucha gente que no es convertida y hace buenas obras. ¿Y eso lo convierte justo delante de Dios? No. Amén. La palabra es bien clara. El hombre no es justo. ¿Por qué? Porque no son perfectos en su corazón. Y para poder hacer justicia y ser justos necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 5. Cristo nos dice, bienaventurados los justos, porque no hay ningún justo. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos llegamos a creer, nuestra alma nos llega a hacer creer que somos justos. Y cuando nuestra alma nos llega a decir, eres justo, estamos en un error. Entonces, ¿cómo ser justos? Que en nosotros siempre haya hambre y sed de justicia. Porque esos son los bienaventurados. Entonces, cuando yo entiendo que lo que yo haga no es suficiente y no es
Óigame, y no es porque estoy en un plano de que, ay, yo hago muchas cosas y nunca va a ser suficiente, me vuelvo una víctima. No, no, no. Cuando uno comprende que lo que uno haga nunca va a ser suficiente para poder para poder estar en ese lugar, decir justo. Entonces es allí donde viene esa bienaventuranza para nuestras vidas, de que siempre busquemos hacer las cosas de la mejor manera y que seamos y que lo que hagamos sea agradable a Dios y que por ningún momento se nos pase por la mente que el haber hecho tantas cosas nos hace aceptables. Ese es el problema, el creernos que por lo que hacemos somos aceptos delante de Dios, cuando no hay nada en este mundo que nos pueda hacer aceptos humanamente, porque hemos sido aceptos. ¿Por qué somos hoy aceptos ante Dios? Por su Hijo, porque nos justificó. Entonces, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Amén. Entonces, Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pero vuelvo otra vez, como decía al principio, no es de un bocado, no es de algo, no, no. Es esa hambre de decir, Señor, quiero hacer justicia y quiero ser justo en todas las áreas, en todo momento, con todas las personas. Pero empezando con mi vida. Porque si somos indolentes con nuestra vida, tanto en el libertinaje como legalistas, porque el libertinaje me puede llevar a mí a pensar de que no hay ningún problema, es justo. Es justo, mire, yo hago todo, digamos, yo sirvo, yo hago un montón de cosas, es justo que me dé ahí mi tiempito, mis cositas. El Señor no se va a enojar, no se va a molestar, ¿verdad? O del otro lado, ¿verdad? Mírenme a mí. ¿Quién puede hacer lo que yo hago? Engañoso y perverso es el corazón o el alma más que cualquier cosa. El hombre fue justo, ¿sí? ¿Cuándo fue justo? Allá, antes de la caída. Pero hoy somos imperfectos. ¿Por qué somos imperfectos? Porque erramos en el blanco. ¿Quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros no comete un error? Entonces el hombre tiene una sola esperanza. ¿Cuál es? Que Dios lo ame tanto de alguna manera que lo cuente como justo, y es precisamente lo que Dios hace. Nosotros no hemos sido glorificados, pero Él ya nos ve sentados con Él a su diestra. Amén. Que nos cuente por justicia o por justos. Dios toma el hambre y sed de justicia de una persona. Oiga, Dios toma esa hambre y sed de justicia de una persona y la cuenta como justicia para que seamos saciados. Saciados, pero necesito. Saciado, pero necesito. Saciado, pero necesito. La pregunta que debemos de formularnos es esta. ¿Cuánto busco yo la justicia? En realidad, estoy buscando un poco, buscando algo, buscando mucho o buscando más y más. ¿Cuántos? Muchas veces nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras tareas diarias nos nublan. ¿Hago justicia en donde trabajo y soy justo? ¿Hago justicia en mi hogar y soy justo? Lo que Cristo dice es esto, una persona tiene que ansiar, morir de hambre y sed de justicia o sed por justicia para ser saciada. Hay en mí el deseo de
de hambre y sed de justicia? ¿O tengo ese equilibrio en mi vida, como el caso del manso, tengo ese equilibrio en mi vida en el cual por cuantas obras yo haga no significa que que soy justo y me creo ante los demás? Deberíamos de preguntarnos, ¿hacia qué lado estamos? ¿Hacia dónde nos movemos más? ¿Hacia el libertinaje o hacia el legalismo? Porque ninguno de los dos es bueno. No, no, en ningún momento es que más para el legalista. Mire, es que cuando uno es legalista, hermano, uno es cruel. Hermano, es que uno es cruel. A uno no le importa pasar por encima de los demás, dañar o ofender a los demás. No. Entonces, ni tampoco ser libertino. Entonces, punto 6, toda persona tiene cierta necesidad e influencia que la lleva a hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Esa necesidad tiene que ser alimentada. Esa necesidad. Amén. Porque de lo contrario se debilita y hasta puede morir completamente. Entonces la persona sencillamente queda endurecida ante cualquier cosa que no sean los deseos del ego. Quiere decir que tanto el libertinaje como el legalismo nos pueden llevar a, a esta muerte. ¿Por qué? Porque al final lo que se tiene, cuando se está en cualquiera de estas dos condiciones, lo que se necesita es satisfacer el ego. Amén. Séptimo, justicia es lo mismo que llenará y saciará la íntima necesidad del hombre. Porque comida y bebida no lo harán. No estamos hablando de una hambre y una sed física, sino que es a nivel del alma, una necesidad. Toda persona que piensa honestamente sabe que no hay nada en ninguna parte de esta tierra que pueda satisfacer su necesidad de vida. No hay nada humano o material que pueda satisfacer nuestra vida. Solo el Señor, ¿verdad? Entonces solo Él puede llenar nuestra vida y satisfacer la necesidad de vida permanente. Porque nos equivocamos. Entonces, esta es la razón por la que Cristo menciona el tener hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué significa ser saciado de hambre y sed de justicia? Significa ser llenado del Espíritu. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Cuando yo hago cosas para satisfacer mi alma es insaciable. Y nunca va a haber una satisfacción, nunca. Pero cuando hago cosas, amén, que hago morir el ego, pero satisface el espíritu, estoy siendo saciado del espíritu, ser lleno del espíritu. Porque el alma, el ego tiene que morir. Amén. Entonces, vamos a leer algunas citas eh, de, de cómo podemos ser saciados tanto con vida abundante como de vida eterna. Amén. Uno, lleno de bondad y conocimiento. ¿Qué necesitamos para satisfacer esto? Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo?
necesitamos estar llenos de bondad y conocimiento. Hermanos, la bondad, fíjese que lo primero que habla, dice de bondad. Que cuando veamos a alguien que ha fallado, no podemos venir y volarle la cabeza. Amén. No, pero tampoco bondad no significa, ay, se lo voy a sobar. No, no te preocupes, todos somos pecadores. No, porque ahora va el conocimiento. ¿Qué pasa cuando una persona es libertina y vive de una manera y yo le permito que haga todo? No estoy haciendo justicia ni estoy siendo justo, pero estoy haciendo que esta persona tarde o temprano se aleje del Señor. ¿Y qué pasa con aquella persona si yo soy un legalista? Va a morir porque yo estoy siendo duro, y le estoy diciendo, tú no sabes hacer nada. Tú no vas nunca a cambiar prácticamente eso, nunca va a ser suficiente, nunca vas a llegar a ser el ejemplo y todo lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado, bondad y conocimiento. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis. Ahora, ¿estamos llenos de bondad y de conocimiento? Porque dice, oiga, entonces cuando alguien está lleno de bondad y conocimiento, mire lo que se da, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Si yo tengo bondad y conocimiento, si estoy lleno de esto y alguien me dice, hermano, mire, hay maneras, la palabra dice que cuando tú veas a un hermano que hace algo, ven y corrígelo aparte. No tienes que gritarle enfrente de todo el mundo, faltarle el respeto o humillarlo, no. Tráelo aparte y dile esto y esto. Pero ¿cuántas veces uno es cruel, va y le dice las cosas enfrente de todos los demás? ¿Para qué? Para demostrar que tengo autoridad. Qué mal. Segundo, lleno de toda plenitud de Dios. Efesios 3:19. Y de conocer, oiga, otra vez habla del amor. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo. Pero esto, el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos lleva a corregir. ¿A qué entonces qué hago? Nos lleva a hacer justicia y a ser justos correctamente. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 5:18. El que acabamos de leer es Efesios 3:19, si lo leí mal, Efesios 3:19 y hoy Efesios 5:18. Dice, ser llenos del Espíritu, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Los mansos, los que no son mansos, pierden el dominio propio. Y el embriagarse es una figura de aquel que pierde el dominio propio. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué más? Debemos de estar llenos de frutos de justicia. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, no por medio de lo que yo haga. Yo no puedo dar estos frutos si no es por medio del Espíritu. Para gloria y alabanza de Dios, no para que yo me vanaglorie, ¿verdad? Miren lo que yo he hecho, miren lo que yo hago. También llenos del conocimiento de su voluntad. Colosenses 1:19. Qué importante es conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No, perdón, 1:19, es 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda
sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, habla aquí el apóstol Pablo y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, oiga, no cesamos de orar por vosotros. Mire, mire, orar por los demás. Ese es tener amor. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos améis unos a los otros. Orad por vosotros y pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No de lo que yo pienso que es lo correcto, cómo debo. No, del conocimiento de su voluntad en toda. ¿Cómo llego yo a tener ese conocimiento de su voluntad? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, no habla humana. Y Hechos 13:52. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces no es por medio de nuestro pensamiento, de nuestra alma, de nuestro razonamiento, el que nos va a indicar cómo hacer justicia y cómo ser justos, sino que es por medio del Espíritu Santo, de su llenura, de su conocimiento, de su amor, de su bondad, etc. Entonces, recapitulando, Romanos 3:10, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Mateo 19:17, y él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? No hay ninguno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando leemos estos versículos, encontramos algo muy importante y con esto quiero terminar. Aquí lo que está diciendo la palabra es que solo Dios es justo, solamente Él es perfectamente bueno. El hombre no es perfecto, no es justo, porque nuestro esfuerzo humano no lo alcanzamos. Entonces, para hacer justicia y ser justos es únicamente por medio del Señor. Por eso, nuestra alma en lo humano nunca va a ser satisfecha. Únicamente es por medio de su espíritu. Entonces, ¿usted quiere hacer justicia? ¿Usted quiere ser justo? Entonces, solamente es por medio del Señor. ¿Y cómo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que desean fervientemente que el Señor sea el que los llene, el que los guíe, el que les muestre cómo debemos de hacer las cosas y manejarnos ante todos los demás. Cuando usted y yo lleguemos a ese punto, ese entendimiento en el cual necesitamos fervientemente que sea el Señor el que nos conduzca, ¿sí? Para hacer justicia y ser justos y que no es por nuestra capacidad. En ese día seremos bienaventurados y que el Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Padre, porque una vez más nos muestras que sin ti no podemos hacer nada. Lejos de ti, nada podéis hacer. Señor, ayúdanos, porque somos imperfectos, porque nos cuesta mucho. Padre, porque nos cuesta hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Muchas veces es nuestra voluntad la que domina. Señor, esta enseñanza es auténticos discípulos. Para ser auténticos discípulos necesitamos hacer justicia y ser justos. Y esto únicamente proviene cuando eres tú el que nos guía, el que nos guarda. Amén y amén.
Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga y que Él nos ayude a ser auténticos discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que desean. Oiga, porque serán saciados. Feliz noche, Dios les bendiga.